Soy Samantha Hernández Nieto y les voy a presentar los procedimientos civiles en la materia de Derecho Romano. ¿Para qué era el proceso civil? Cuando algún derecho que pertenecía a alguna persona se violaba, existía un método por el cual se obtenía una reparación de tipo privada, que sería la autodefensa, o bien una respuesta por parte del Estado, que sería el proceso. En el procedimiento civil romano se dan naturalmente dos componentes que inciden siempre en la organización procesal de la defensa de los derechos, como ya anteriormente lo mencioné. Para su aplicación existían tres procesos. El primero, legis actiones o actionis, el segundo, el proceso formulario, y el tercero, conitio extra ordinem. ¿Qué es la potestas o imperium? El poder de los magistrados jurisdiccionales estaba designado bajo el nombre general de potestas o imperium. Sería en relación con la potestad jurisdiccional, aquel poder supremo de mando del que están investidos determinados magistrados mayores, como el dictador, el cónsul o el pretor. Se define imperium como un poder absoluto propio de quienes tenían la capacidad de mando. Se trataba fundamentalmente de los cónsules o de los procónsules. Luego estaba la potestas, que era el poder político capaz de imponer decisiones mediante la coacción y la fuerza. Bien, ¿qué son las actio legis? Según Gallo, las acciones que usaban los antiguos se denominaban acciones de ley o acciones de la ley, ya que habían dimanado de las leyes porque se ajustaban puntualmente a los términos de las leyes y por esta razón eran observadas con la misma inmutabilidad que si se tratara de las mismas leyes. Las legis actiones eran los medios por los que los litigantes habían de encauzar sus pretensiones en el primitivo derecho civil. Era un sistema procesal tipificado, muy formalista y solemne. La fórmula normal del procedimiento era la acción de la ley por apuesta sacramental, legis actio sacramento. ¿Qué es el proceso formulario? El procedimiento formulario, que caracterizó la segunda fase del desarrollo procesal en Roma, encuentra su origen probablemente fuera de Roma, y fue adoptado por el pretor Peregrinus, quien desde el año 242 a.C. administraba justicia en litigios entre romanos y extranjeros y pleitos de extranjeros entre sí. Con la aparición del sistema formulario, el pretor va a tener una mayor autonomía e intervención en el desarrollo del proceso, adquiriendo en este mismo momento mayor importancia a su edicto. En el edicto es donde el pretor corrige determinados aspectos del proceso que a su juicio puedan ser erróneos o excesivamente rígidos. Ahora, ¿qué es el magistrado? Las magistraturas ordinarias eran mayores y menores, según la elección del magistrado. Dependía respectivamente de los comicios centurianos o de los comicios tribunados. Las magistraturas mayores eran el consulado, la pretura y la censura, y los menores, la edilidad y la cuestura. Los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y de la administración de la ciudad. Practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera conjunta o por separado. El irisdictio es el poder del magistrado de organizar la instancia y de enviar las partes ante un juez o de juzgar él mismo el asunto. Revisar qué es el juez. La palabra iudex significa juez en latín. El iudex es una de las magistraturas de derecho romano y designa a la persona encargada de decidir de forma objetiva e imparcial un conflicto sometido a su decisión, por lo general por disposición de las partes. Dependiendo de la clase de juicio se iban a presentar distintas clases, el unis iudex y el juez particular único.
En la lectura podemos observar que se presenta el juez permanente y el juez designado. ¿Qué es el procedimiento formulario y el extraordinario? El origen y el formulario de procedimiento romano han sido estudiados por la doctrina romanística desde distintas perspectivas. Las circunstancias y hechos históricos que originan una transformación y los factores prácticos que pueden considerarse como antecedentes comienzan a influir a partir de un momento histórico de gran trascendencia en la vida jurídica romana. La creación de la pretura peregrina, aproximadamente hacia el año 245 a.C. En los orígenes, el procedimiento de legis actiones últimamente era aplicable a las y los ciudadanos romanos. Cuando las relaciones con extranjeros se hacían más frecuentes en Roma, los juicios se volvían inevitables y nace una nueva magistratura. El pretor peregrino, que se encarga de resolver controversias de ciudadanos y de extranjeros. El pretor peregrino ayudaba a los litigantes a redactar un pequeño texto llamado fórmula. La fórmula es un documento que resume la controversia entre las partes y que luego es remitida por el magistrado al juez y le sirve para decidir el litigio. Por otro lado, el procedimiento extraordinario es una transición de lo privado a lo público. Es el procedimiento escrito también y se admite contra la demanda. La condena ya no es forzosamente pecuniaria y pudiendo recaer sobre una cosa determinada. Muchas gracias. Esto fue Procedimientos Civiles en Roma.